El Centro Institucional de Producción Audiovisual de la Universidad Instituto Irapuato les da la más cordial bienvenida a esta cápsula sobre el docente en la educación semipresencial. Mi nombre es René Victores González y les hablaré un poco acerca de esta característica tan importante. En la educación semipresencial, que es una de las modalidades que tiene nuestra institución, se manejan actividades ligeramente diferentes a las presenciales. Vamos a comenzar con una pregunta que ya apareció en sus pantallas. ¿Qué diferencias esenciales existen entre la educación presencial y la semipresencial? Al ver las diferencias, podremos ver que el docente de una y otra modalidad tienen roles y actividades diferentes. Veamos la educación presencial. Una característica esencial de la educación presencial, creo que es la más divulgada de todas, es que la planificación de las actividades las hace el profesor de manera muy simple y de forma descentralizada. Cada profesor realiza la planeación de sus actividades. Otra característica es que el profesor es fundamentalmente la fuente de información para el trabajo directo con sus alumnos, aunque emplea también otros medios didácticos que son señalados por él. La comunicación en esta forma de educación presencial siempre es directa y los diálogos se van generando en la medida que se va desarrollando la actividad docente. O sea, que el profesor tiene una gran capacidad para improvisar lo que va surgiendo en las contingencias de ese acto único de creación que es una clase. Y algo importante, el profesor es el que marca el ritmo, la velocidad, el progreso del aprendizaje, ya que es el que ha planificado los momentos y los temas que se van a abordar, porque la clave en la educación presencial son los contenidos, aunque en la actualidad se maneja mucho el enfoque por competencias. Otro aspecto de la educación presencial es que las acciones que hace el maestro las desarrolló durante su formación, o sea que el maestro está preparado para la exposición, para el debate, para la discusión con sus alumnos cara a cara. Y por último, los materiales didácticos que emplea el profesor pueden ser utilizados en función de las circunstancias. El maestro, en la medida que va avanzando el proceso, puede hacer cambios en los materiales didácticos que se han empleado. En resumen, podemos decir que en la educación presencial hay un elemento importante, que es el que enseña. ¿Quién enseña? Y quién aprende. Y el aspecto principal. ¿Quién enseña? Por supuesto, el docente. ¿Quién aprende? El estudiante. ¿Qué es lo principal en esta forma de educación? Los contenidos. Porque son los elementos que el alumno debe asimilar en la actividad frontal, cara a cara con el profesor. ¿Qué ocurre en la educación semipresencial? Las características son ligeramente diferentes. Primero que todo, esta educación responde a necesidades muy particulares de estudiantes que no pueden estar todo el tiempo o de manera completa en un proceso docente. Por lo tanto, el alumno y el maestro van a estar separados físicamente una buena parte del tiempo, porque el alumno va a trabajar de forma independiente en un momento determinado en su casa o en un momento específico cuando el profesor no va a estar frente a ellos. Otra característica es que las interacciones por esta razón cambian, ya que no solo son contactos presenciales, sino contactos a través de otros elementos, como son los medios impresos, materiales, soportes electrónicos y también trabajos en plataforma. O sea, que aquí la labor del alumno, la actividad del alumno es preponderante, ya que él tiene que primero dialogar con materiales previamente seleccionados por el maestro. Hay una parte importante que va a realizar el alumno de forma independiente. ¿Qué ocurre entonces? Que en la educación semipresencial, además de las prácticas tradicionales que hemos mencionado en la educación presencial, también se emplean procesos sincrónicos y asincrónicos de comunicación y de enseñanza. Procesos asincrónicos cuando el alumno y el maestro no coinciden en tiempo y espacio, y procesos sincrónicos cuando coinciden o en el tiempo o en el espacio. Y aquí hay algo que remarcar: la principal función del docente no es transmitir información, sino facilitar, orientar, aconsejar, acompañar y supervisar al estudiante en las actividades que ha de realizar a partir de todas las indicaciones que le fueron dadas con anticipación, en este caso en la plataforma del curso. O sea que hay una labor de organización y de planeación
muy importante por parte del profesor de la enseñanza semipresencial, ya que el alumno debe enfrentarse a materiales y debe realizar el proceso de aprendizaje, de interiorización de la información de forma individual. ¿Qué pasa? Que en la educación semipresencial vamos a tener técnicas donde se combinan técnicas de la enseñanza de educación a distancia con técnicas de la educación presencial. ¿Qué técnicas de la educación a distancia se manejan en la educación semipresencial? Bueno, pues las guías de estudio, unidades didácticas que se estructuran en la plataforma, textos que están adecuados, se emplea el correo electrónico, la plataforma web y materiales audiovisuales. Con la combinación de todos estos elementos, el alumno en el momento de trabajo independiente, trabajo individual, va a apropiarse de una buena parte de la información, de las habilidades, de las competencias o va a favorecer el desarrollo de las competencias que se proponen. En el momento presencial, ¿qué ocurre? Que como ya el alumno en el momento semi ha desarrollado una buena parte del proceso, en la parte presencial se va a trabajar no la transmisión de conocimiento por parte del maestro, sino el trabajo en seminarios, en mesa redonda, en exposiciones por parte de los alumnos, en trabajo en pares, para complementar el trabajo adquirido previamente y que haya un enriquecimiento. Dicho en pocas palabras, lo intrapersonal ocurre por parte del alumno y lo interpersonal ocurre en el momento presencial, en ese momento en el cual se encuentran el maestro y los alumnos para enriquecer lo aprendido previamente. Dicho en pocas palabras, hay un momento no presencial de estudio individual y un momento presencial normado por la escuela. A este momento no presencial de estudio individual se le llama momento semi, en el cual el alumno, bajo la indicación, la supervisión y el tutelaje del profesor, ha desarrollado un conjunto de acciones durante determinado tiempo de la semana y en el momento presencial normado por la escuela, ya sea un día en la semana o varios momentos de la semana ajustado a las necesidades y a las posibilidades del alumno, entonces viene el llamado momento presencial. O sea que aquí está la diferencia significativa que tiene el aprendizaje presencial o la educación presencial con la educación semipresencial. El modelo cambia, la concepción cambia y las acciones del profesor también son diferentes. Vamos a resumirlo en la siguiente imagen. Primero que todo, en la educación semipresencial, ¿quién facilita y qué es lo facilitado? ¿Y qué es lo principal? ¿Quién facilita? El docente. ¿Qué es lo facilitado? Todos los contenidos, las guías de estudio, todas las acciones que el alumno debe desarrollar en el momento semi. ¿Qué es lo principal? El estudiante. Porque él es el sujeto del aprendizaje y el maestro se convierte en el apoyo a ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la naturaleza de la acción del profesor va a ser bastante diferente, algo diferente a lo que ocurre en la enseñanza presencial. Que no se excluye que también haya ese proceso, pero aquí, en lo semipresencial, es mucho más marcado. Y va entonces una pregunta: ¿qué actividades debe realizar el docente de la educación semipresencial para facilitar el aprendizaje? Como habíamos dicho, había dos momentos. Vamos al primer momento, al momento semi. ¿Qué ocurre en el momento semi? El docente ya no enseña, sino que facilita. Pero no es que haga fácil, sino que proporcione lo necesario para que el alumno pueda interiorizar, pueda apropiarse de la información, de los procedimientos en ese llamado momento semi. Por lo tanto, lo remarco, el profesor elabora las guías de estudio, estructura la búsqueda de la información, recomienda los textos, indica las tareas, siempre con anticipación, monitorea la actividad del estudiante y lo retroalimenta a través de la plataforma. Y esto que permite que el alumno, cuando llegue al momento presencial, entonces vaya a intercambiar experiencias. O sea, que vaya a compartir las experiencias y ese momento presencial sea un verdadero taller
y no un momento de transmisión de información, porque esa asimilación de la información, de los contenidos, de los procedimientos, de las habilidades, debe haberse alcanzado en el momento semi con el trabajo realizado por el profesor bajo su indicación. Por lo tanto, remarco, el docente, reitero, no enseña, facilita, proporciona todas las herramientas didácticas, organiza el momento presencial en forma de talleres donde haya un enriquecimiento y una comprensión por parte de intercambiar las percepciones que tienen cada uno de los alumnos. Como ustedes ven, hay una diferencia notable entre un maestro presencial y un maestro de la enseñanza semipresencial. Recordemos las herramientas. En la educación semipresencial hay tanto técnicas de educación a distancia como técnicas de educación presencial. Por eso, para el docente de la enseñanza o de la educación semipresencial, la preparación para este modelo es una necesidad, ya que ese modelo o ese momento semi, que es el momento no presencial, requiere de una preparación, de una selección de materiales, de una elaboración de indicaciones al alumno para que de forma independiente y en contacto con la plataforma virtual pueda resolver las actividades que se complementarán después en el momento presencial. Bueno, con el intercambio de puntos de vista y algo muy importante, en la enseñanza semipresencial, un buen % de los estudiantes ya tienen experiencia laboral, ya tienen algún conocimiento previo, son adultos que vienen a reorganizar la información que ya poseen y esto se puede lograr de manera satisfactoria. A manera de cierre, a manera de conclusión, veamos esta comparación muy simple vinculando lo presencial con lo semipresencial. En la enseñanza presencial, los profesores y los alumnos están viéndose cara a cara todo el tiempo. En la semipresencial, solamente en determinadas horas o determinados días. Esto determina que ese momento sea muy importante para compartir y consolidar las experiencias de trabajo. En la presencial predomina la expresión del profesor, predomina su voz, predomina el cara a cara, mientras que en lo semipresencial lo fundamental está en los materiales de estudio, en las grabaciones, en los videos y en otras herramientas de trabajo de educación a distancia que se emplean. Y sin excluir también el cara a cara en el momento presencial. En la educación presencial, la comunicación oral improvisada que se genera en el momento es lo esencial. En la semipresencial es por excelencia escrita, ya que son materiales que se complementan con otros medios audiovisuales y telemáticos. El trabajo individual del alumno es sumamente importante. Y por último, la comunicación directa en la presencial cambia ligeramente en la semipresencial con una comunicación sincrónica y asincrónica para la interacción tanto en el momento semi individual como en el momento presencial de trabajo grupal. Con esto concluimos esta primera cápsula acerca del docente en la educación semipresencial. Les agradecemos su tiempo y nos volveremos a ver en una próxima cápsula.